Tenemos la oportunidad de traer el mensaje Tu palabra es verdad, donde en una especie de repaso o resumen abordamos lo siguiente. En primer lugar, se presentó una definición básica y filosófica sobre la verdad. Se dijo que la verdad es esa concordancia entre lo que se cree, se razona o se afirma y la realidad que dicha afirmación se refiere. Cuando concuerda aquello que nosotros afirmamos, creemos o razonamos, cuando eso concuerda con la realidad de eso que estamos razonando. Cuando eso concuerda, decimos que estamos en la verdad. Si usted, por ejemplo, razona o afirma que 2 más 2 es 4 y esto es real, entonces su razonamiento es verdadero, su declaración es verdadera y usted está en la verdad, al menos en esa declaración. Se dijo también que hay un problema en el mundo con respecto a la verdad. Y no es que la verdad sea el problema es del mundo con respecto a la verdad. Y también está dentro de esa definición, porque esta definición no admite una verdad absoluta. Cada quien puede creer algo y considerar que él tiene la verdad. Y habrán personas que creen algo diferente y consideren que ellos tengan la verdad. No hay una verdad absoluta. Habrán grupos que se reúnan y se pongan de acuerdo y cada bando pueda considerar que tenga la verdad. Y este problema ha traído dificultades, problemas muy grandes a nivel global y que nosotros incluso podemos haber resentido, como en guerras. Es un problema del mundo con respecto a la verdad. El hombre vive conforme a lo que cree y no admite generalmente una verdad por revelación divina. Él admite por observación, generalmente, como es su naturaleza. Así que, así la tenga, esa verdad insertada en el corazón, como dice la palabra, no la admite y la rechaza. El hombre desplaza a Dios cada día más como fuente de la verdad absoluta y se coloca a sí mismo como aquel que juzga la verdad. Esa corriente la conocemos como el humanismo. La verdad entonces viene a ser relativa, como les he comentado, y depende de lo que convenga o se sienta más cómodo cada uno. De hecho, si creemos en un Dios, incluso podemos llegar a creer de Él lo que nos conviene. Esas son las corrientes de pensamiento que hay incluso con respecto a una verdad relativa. Pensando en un Dios que es Dios de verdad absoluta, pero creemos de Él lo que nos conviene. En su pensamiento, hermanos, también abordamos eso en ese mensaje. Dios tuvo que haber concebido el diseño de su creación y luego la palabra traerlo a la existencia. Dios está fuera del tiempo, por lo tanto no podemos hablar de un lapso de tiempo de ocurrencia de este evento, pero primero hay un concepto en la mente de Dios de su creación y la palabra la trae a la existencia. Todo lo que Dios piensa y declara, hermanos, viene a ser verdad absoluta. Todo lo que Dios tiene en su pensamiento, concibe, viene a ser una realidad absoluta, ocurre. Todo cuanto Él revela de sí mismo es lo que el gran yo soy es. Él es la fuente absoluta de toda verdad. La verdad no es un concepto, hermanos, y entonces resumimos toda esta parte. La verdad no es una filosofía, no es una corriente de pensamiento. La verdad es una persona. Dios es la verdad y toda verdad es una verdad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el verbo, es decir, la expresión máxima de Dios. Por lo tanto, Él es la palabra encarnada. Habíamos dicho que la palabra trae a la existencia el pensamiento de Dios. Y como Dios lo que tiene en su mente se convierte en realidad, Él es una fuente de verdad absoluta. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, siendo la palabra, también es la verdad. Y Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es Dios, hermanos. Él es la verdad y Él habló la verdad. Finalmente se concluyó en ese mensaje reconociendo que la verdad es fuente de vida eterna, de justicia, de paz. La verdad también nos santifica, nos hace libres
Y como iglesia debemos reconocer que somos columna y baluarte de la verdad. Debemos procurar, tanto individualmente como en el cuerpo, vivir y defender la verdad. Debemos vivir y defender la verdad. La verdad se vive, hermanos, no se decreta, no se afirma, no solo se cree. Habíamos puesto un ejemplo de que si tenemos un alimento, ese alimento solo será efectivo como nutritivo para nosotros solo si lo consumes. Si no lo consumes será desperdiciado. De la misma manera, si usted no vive la verdad, usted no está viviendo conforme a la realidad, no tendrá conocimiento para vida eterna. ¿Por qué hemos traído entonces este resumen y repaso de aquel mensaje? Pues porque ese mensaje fue la introducción de una serie de otros mensajes que siguen y que Dios primero nos da la oportunidad, estaremos iniciando a partir del de hoy, donde vamos a traer verdades esenciales que están declaradas en el Evangelio. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Eso está en Salmo 119, 160. Y si nosotros razonamos esa expresión un poquito, la suma de tu palabra es verdad, y vemos que la Biblia en sus textos originales pudo haberse escrito en un lapso de 1600 años, por ejemplo, una obra de unos 40 autores diferentes, desde humildes pescadores, agricultores hasta renombrados reyes, con diferentes estilos, bajo diferentes circunstancias, pero sin contradicción alguna entre sí, cada texto coincidiendo en una verdad. La verdad proclamada en la Biblia se descubre en la totalidad de su mensaje, pero podemos llegar a extraer una llama de verdad aún en las afirmaciones más breves de la Biblia. Por ejemplo, si nosotros leemos en 1 Juan que Dios es amor, el alcance de esa llama de verdad y la plenitud de su significado glorioso la podemos encontrar al conocer todo el fuego que es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios es amor no deja de ser verdad, pero su conocimiento pleno llega a descubrirse con la suma de su palabra, es decir, a través de toda la Biblia. Entonces, a través del mensaje de hoy, yo les invito a considerar esta primera declaración de verdad que extraemos del Evangelio. Dios es el creador soberano de todas las cosas. Y les invito a que reflexionemos en 3 puntos. Primero, en su significado. ¿Qué significa esta declaración? ¿Qué alcance tiene dentro del marco bíblico? ¿Y cuál es la aplicación de esta verdad para mi vida? Como siempre decimos, solo en la palabra de Dios, en la santa palabra de Dios, podemos encontrar propósitos y respuestas. Así que yo les pido que me acompañen en la lectura de estos 2 pasajes, Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En Salmo 135, 5 al 6. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, toda honra y toda gloria sea siempre para ti, Señor. Te damos gracias por este día en que nos da la oportunidad de poder compartir aquí tu palabra, Señor. Palabra que hace alimento, fibra espiritual para nuestras vidas, Señor. Que esa palabra cale en la profundidad de nuestros corazones para que pueda ser aplicada en nuestras vidas. Sirva para transformación también, Señor, nuestro, y podamos también llevarlo al confín del universo, Señor. Toda honra y toda gloria te damos. Yo te pido, Señor, que aquí no se promulgue mi consejo, sino el tuyo, Señor. Cada palabra que sea declarada aquí venga de ti y no de mi propio criterio. Toda honra y toda gloria te damos. Esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces basándonos en la porción que hemos leído de la palabra de Dios, vamos a recibir este mensaje reiterando el título: Dios es el creador soberano de todas las cosas. Primero, vamos a hablar de qué significado tiene esta verdad esencial del Evangelio. A veces uno puede ver el título y uno puede
quizás de alguna manera tener algún juicio preliminar y decir, bueno, pero sí, esto sí lo creemos, suena incluso al que el 2 más 2 es 4, pero la verdad, generalmente por nuestro corazón que tiende a desviarse, generalmente nosotros debemos cada día predicarnos de alguna manera, evangelizar nuestro corazón nuevamente para traerlo a la línea de la verdad. Generalmente por la influencia que recibimos del mundo tendemos a perder la perspectiva bíblica de una verdad tan sencilla y declarada como esta. Y es mi petición delante de Dios que podamos quitar cualquier impureza delante de ese cristal para que podamos verla con claridad y en su plenitud, transparente. Entonces vamos a iniciar afirmando que nuestro Dios, además de ser verdadero, como ya hemos visto en el mensaje anterior, es el único Dios vivo y eterno. El Dios eterno no tiene principio ni fin, Él no fue creado y ya existía por sí mismo desde antes del principio de las cosas. Si usted ve Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, es decir, el Dios eterno ya existía antes del principio y creó. La declaración dice que Dios es el creador, es importante el artículo ahí, el creador. Usted puede crear este micrófono, pero usted no formó desde su origen la materia prima con que se fabricó. El metal con que se fabricó fue extraído de la tierra y ya existía antes de ser extraído de la tierra. Dios entonces creó cada átomo que compone ese metal antes de que fuera lo que hoy en día es un micrófono. Muchas cosas, hermanos, se pueden producir a partir de materia ya creada, pero Dios es el creador, porque Él hizo todo de la nada. Nosotros podemos crear a partir de materia creada, pero Él hizo todo de la nada. En este punto, hermanos, entonces acudimos al primero de los pasajes bases que tenemos para hoy, que viene del Apocalipsis 4:11. Y este pasaje es parte de una de las visiones que tiene el apóstol Juan en Revelaciones, así, Apocalipsis o Revelaciones, de los acontecimientos futuros. Y se revela aquí una escena de adoración celestial. Apocalipsis tiene la particularidad que del capítulo 4 en adelante tiene visiones de Juan hacia el futuro. Él ve a 24 ancianos adorando a Dios que está en el trono. La adoración de estos 24 ancianos es promovida por querubines, ya que los querubines adoran a Dios día y noche, también lo hacen los ancianos. Así dice el texto de una manera descriptiva. Cada anciano tiene una corona de oro y las echan delante del trono de Dios en señal de reconocimiento con la siguiente declaración: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Constantemente, día y noche, están declarando. Los 24 ancianos adoran a Dios debido a su poder de creación y a su gloria. Es importante ver aquí, hermanos, adoración celestial en donde no deja de estar presente el reconocimiento a Dios como creador. No debemos pasar por alto que la creación de Dios no solo sobre lo material, sino también seres espirituales como los ángeles o querubines. En presencia del trono hay querubines que están adorando a Dios en todo momento, y eso lo podemos también ver a través de la palabra de Dios. El hecho de que Dios es el creador, hermanos, le da a Él todo el derecho sobre todo. De la misma manera que un alfarero en su taller tiene todos los derechos sobre su barro, tiene derecho a quebrarlo y a volverlo a moldear nuevo. El derecho de Dios sobre nosotros como creadores es un hecho que puede ser aceptado, hermanos, y disfrutado, pero lamentablemente también rechazado o ser objeto de frustración. Hay valor tremendo, hermanos, en reconocer delante de Dios que somos criaturas, sus criaturas, y nuestra admiración y adoración nunca, hermanos, si ustedes lo reflexionan bien, serían suficientes, ni el día ni la noche bastarán, solo viendo este pasaje. Es una visión que Juan tenía del futuro.
Y estos querubines, en la presencia de Dios, lo hacen por siempre, día y noche, por la eternidad. Si usted lo reflexiona, no bastará la eternidad para agradecer y adorar a Dios por ser nuestro Creador. ¿Usted lo ha reflexionado alguna vez? El Creador tiene todo derecho, hermano, sobre su creación, es soberano sobre ella. Entonces, de la mano de la distinción de ser el Creador, está también la de ser el soberano. Dios, como el Creador soberano, en su sabiduría, Él sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, determina todas las cosas y éstas se ejecutan conforme a su voluntad. Eso es soberanía. La soberanía de Dios es una verdad que ciertamente ha traído consuelo a muchos corazones a través de la historia en muchos púlpitos. Pero podemos ver hoy en día, hermanos, con mayor intensidad que es sujeta de cuestionamiento y hasta de rechazo por parte del hombre. Cuando se expone a un Dios piadoso, lleno de gracia y misericordia, que da dones a los hombres y cuida de los suyos, es aceptable. Pero cuando se le presenta a Dios sentado en su trono como gobernante, el hombre y sus corrientes de pensamiento humanistas cuestionan el derecho de Dios a ser soberano. ¿Recuerdan, hermanos, ustedes cuál fue el argumento tentador de la serpiente sobre Eva y Adán como responsables en el Edén? Fue un cuestionamiento directo a la soberanía de Dios. Entonces veamos, hermanos, en este punto nuestro pasaje base que está en Salmos también 135, 5 y 6, que dice: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hermanos, si ustedes se fijan, allí dice primeramente: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Al declarar la grandeza de Dios, hermanos, aquí el salmista usa dos grandes títulos para Dios. Yahvé, el Dios del pacto de Israel, lo usa allí en la porción que dice Jehová es grande, y Adonai, el amo de todo, es decir, la porción donde dice el Señor, mayor que todos los dioses. Yahvé y Adonai, Jehová y el Señor. Dios es exaltado por encima de todas las deidades pretendidas de los paganos. Ninguna de ellas está viva o es eterna. Sigue el texto diciendo: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Aquí el salmista exalta también a Jehová por tener el poder supremo, con la capacidad de hacer lo que Él desea. Su poder se extiende por todas partes, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos, en todo lugar. Entendiéndose aquí, hermanos, la parte de en todos los abismos, a las profundidades invisibles que hay, tanto en la tierra como en las aguas debajo de la tierra. Incluso todas esas criaturas que nosotros ni siquiera hemos llegado a concebir o a conocer, son sujetas de la soberanía de Dios. Entonces aquí, de esta porción, es importante distinguir dos puntos claves de la definición de soberanía. Una es con respecto a posición, soberanía con respecto a posición. En esta porción se exalta que Dios es un ser más alto, el ser más alto del universo. Por lo tanto, Él tiene la autoridad para hacer lo que le plazca. O sea, ese es por posición. Pero también hay otro aspecto de la soberanía que se distingue con respecto a su poder. Dice también allí que Dios tiene todo el poder sobre el universo. Él tiene la capacidad de hacer lo que le plazca. De alguna manera, hermanos, pudiéramos decir que Dios es Dios porque es soberano. No es un trabalenguas, y es soberano porque es Dios. Él no podría ser Dios, y haciendo una aclaración aquí, Dios no es un nombre, es un título. Por lo tanto, Él no podría ser Dios si no es soberano de toda la creación.
Y no podría ser soberano de toda la creación si no es Dios en todos sus atributos, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces, Dios es Dios porque es soberano, y Dios es soberano porque es Dios. Dios es soberano porque tiene todo el poder, es omnipotente y nada se opone a su voluntad. Pero debemos tener en cuenta que también Él ejerce esa soberanía en amor, misericordia, gracia, fidelidad, bondad. Es decir, su soberanía, el ejercicio de su soberanía no se aparta de sus atributos. Habiendo entonces, hermanos, visto lo que significa esta verdad esencial que representa al Creador soberano, Dios es el Creador soberano de todas las cosas, pasamos a ver el alcance que tiene dicha declaración en la Biblia. Si nosotros tomáramos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, cada libro tuviera una respuesta clara para nosotros a la pregunta, ¿quién es el soberano? Y yo les invito a que ustedes, cada vez que lean un libro, se formulen la pregunta y encuentren allí en el libro la respuesta. Es más, no tendrían que buscarla. La verdad de la soberanía de Dios abarca muchos aspectos en toda la Biblia. Es lo que decíamos, la suma de tu palabra es verdad. Pero podríamos en este mensaje compartir algunas de ellas. Por ejemplo, Dios es soberano en la creación. Y eso es más, también, aparte de alcance, es una evidencia de la soberanía a través de la palabra. La existencia de Dios, como ustedes saben, hermanos, no depende de nadie. Él es autoexistente, Él existe por sí mismo. Y al crear, lo hace por puro afecto de su voluntad. Era el deseo de Dios, Él existía por sí mismo y no había nada en torno de Él. Y era su deseo ser conocido. Y de allí viene la creación. La Biblia nos enseña que la creación es una doctrina de fe, hermanos. Si vemos el libro de Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios es el creador y por fe sabemos que todo cuanto está en existencia no existía antes. Y vino a la existencia porque Dios lo determinó así. Hay muchas corrientes de pensamiento, algunas coinciden, otras no, otras más fabulosas. Hay una que tiene mucha fuerza, que dice que todo surgió a través de una gran explosión, y cuando ustedes escuchen a una persona decir eso, ustedes no se han consultado o se han preguntado, hermanos, han reflexionado, entonces, ¿de dónde vino la materia que generó la energía para esa explosión? Siempre tiene que haber algo creado de la nada. Hasta ahí llega esa teoría. ¿Dónde salió la materia que generó la explosión? ¿Quién la creó? ¿Dónde estaba? ¿Quién la puso allí? No debemos pasar por alto que en la creación, así como en la salvación, siempre las tres personas de la deidad están presentes. El Padre planifica la creación, el Hijo da la voz de autoridad para que sea todo conforme al diseño del pensamiento del Padre, y el Espíritu Santo, que se mueve sobre la faz de la tierra, pone orden en todas las cosas conforme al propósito de Dios. Entonces, habiendo también tocado el tema de la salvación, Dios es soberano en la salvación. Dios, hermanos, y esto también es importante tenerlo siempre presente en humildad, Dios no salva al hombre porque éste se haya caído en la trampa del pecado, porque haya sido tentado por el enemigo. Él no salva al hombre porque él necesitara ayuda divina. Dios salva al hombre porque quiso. Esa es la respuesta. Simplemente, sencillamente, fue el puro afecto de su voluntad y lo hizo en su soberanía. Lo determinó antes de la fundación del mundo. Generalmente nosotros tendemos a ponernos como la fuente de condicionante para que Dios haga algo. Al contrario, Dios cuando hace algo es porque Él así lo quiere. Siempre tendemos allí a colocarnos en el medio de alguna manera en cualquier doctrina. Y es por eso que decía que cuando vemos mensajes como estos, es siempre importante evangelizar nuestro corazón. A veces pensamos en evangelio en salir y declarar, pero nosotros también tenemos que declararnos el evangelio.
Veamos lo que dice la palabra en 1 de Pedro 1:18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso estaba en la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y todo lo que Dios diseña ya es cumplido. Cualquier promesa o profecía es cumplida. Si en nuestro tiempo, nosotros que somos esclavos del tiempo, Dios está fuera del tiempo. Si en nuestro tiempo no se ha cumplido, es simplemente historia por cumplir. Ya es historia, pero está por cumplir. Y eso debe ser de gran regocijo para nosotros y esperanza, poder esperar en esas promesas, sabiendo que ya son un hecho. La planificación de la salvación ocurre en la mente de Dios por soberanía, y Él provee 3 respuestas para la ejecución de dicho plan. ¿Quién lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Y cuándo lo hará? Lo hará el Hijo de Dios encarnado, a precio de sangre preciosa, muriendo por los pecadores en la cruz, cuando venga el cumplimiento del tiempo. Estas respuestas están en su palabra. El Dios de la Biblia establece todo esto conforme al propósito de su voluntad, sin que nadie le haya aconsejado al respecto. En la salvación, hermanos, también, como habíamos dicho en la creación, intervienen las 3 personas de la deidad. El Padre diseña el plan de la salvación, el Hijo ejecuta la obra con su punto cumbre en la cruz del Calvario, y el Santo Espíritu aplica esta salvación a la vida de cada creyente, al corazón de cada creyente. El Santo Espíritu coloca al creyente en Cristo y a Cristo en el creyente. Dios también es soberano, hermanos, en la historia. Vamos a ver el pasaje, por ejemplo, en Isaías 46, de 9 al 11, dice la palabra del Señor. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, no hay nada semejante a mí, que anuncie lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esta fue palabra al profeta. A través del profeta aquí Dios llama al pueblo a recordar que Él conoce el porvenir desde el principio, porque Él es mucho más que un observador pasivo de los acontecimientos. Su consejo permanecerá, sus obras y sus planes nunca fracasan, porque Él hará todo lo que quiere. Dios no solo está mirando la historia y Él dice, yo la conozco. Dios la está dirigiendo. Este es un pobre ejemplo, como para imaginar esto, pero es como cuando usted ha visto una película tantas veces y la vuelve a ver desde un punto. En el momento en el punto en que usted ve la película, como ya la conoce, usted tiene en su mente una imagen de lo que pasó antes y lo que va a pasar después. Y digo que es un pobre ejemplo porque quizás nosotros ahí solo somos espectadores, pero Él dirige y controla los detalles, que para nosotros simplemente viendo una película somos meros espectadores. Es como el partido de fútbol. Siempre cuando pienso en esto me acuerdo del partido de fútbol. Al minuto 86 con tanto sufrimiento, pero ya después de ver el partido tenemos la tranquilidad de saber que al 87 viene el gol. Y el Señor nos da esa tranquilidad a través del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos da una revelación del futuro en gloria, para que nosotros podamos interpretar lo que vivimos en este momento con la perspectiva de lo que pasará, que será glorioso. El punto esencial, hermanos, aquí y en esta porción que habíamos leído de Isaías, es que el pueblo de Dios tiene que recordar esto acerca de Dios siempre. Él conoce el fin desde el principio y como soberano Él tiene control de todas las cosas y Él quiere hacérselo saber al pueblo. Él no solo quiere maravillarlos, Él quiere que ellos conozcan que Él es el que dirige la historia.
Los profetas anunciaron también, hermanos, desde aquel tiempo, sin ellos incluso haberse tener tan clara la imagen, pero lo anunciaron, la aparición de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, y que nos dice Pablo en Gálatas, por ejemplo, 4:4, ellos anunciaron la aparición del Señor Jesucristo, y Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ellos no vieron la realidad de lo que anunciaban, pero sabían que era un hecho. La historia se cumple de acuerdo a los decretos de Dios. Habrán, y yo los he leído, muchos estudios en que de pronto les diga, Dios esperó, cuando dice aquí el cumplimiento del tiempo, a que se reunieran todas las condiciones para que Él en ese momento indicado pudiera venir el Hijo. Pero si ustedes conocen bien, como estamos viendo, la soberanía de Dios, no, hermanos, al contrario, las cosas se alinearon porque Él escogió el momento en que el Hijo habría de venir aquí. Esto lo hemos mencionado en otra ocasión, hermanos, y lo acabo de adelantar, viendo el tema de Apocalipsis, cuando hemos citado en otros mensajes este libro. Dios no nos deja, hermanos, su palabra para meras curiosidades. Todo cuanto Él escribe tiene un propósito. En Apocalipsis, hermanos, nosotros podemos ver la verdad revelada, podemos ver la perspectiva de Dios con respecto a la historia. Esto es de modo que nosotros podamos interpretar lo que ocurre en el presente, conociendo el resultado final de la historia en un futuro. Dios en su gracia nos dejó ese libro para tener la visión como la tuvo Juan, de ver que Dios está en control soberano de todos los acontecimientos de la historia de la humanidad. Y aunque parezca que hoy en día la maldad está inundando todo y puede estar conspirando contra esos planes, que uno no pueda ver cómo se llega a ese futuro glorioso, hermano, todo se cumplirá hasta la última letra, y Cristo vendrá en gloria para gobernar y juzgar. Dios ejerce, hermanos, su soberanía también en fidelidad. Él cumple sus promesas. Finalmente, hermanos, ¿qué aplicación tiene esta verdad en mi vida? Muchísimas personas, hermanos, a raíz de las situaciones que están ocurriendo hoy en día en el mundo, estos acontecimientos catastróficos, si podemos calificarlo de alguna manera, pandemia, guerras, maldad, y no me refiero solo al tema global, en nuestras comunidades, el incremento de la maldad. Estamos viendo en las noticias cosas que antes no eran tan comunes y que ahora pues se ven cada día y hasta nos acostumbramos. Y hay muchas personas que al ver esto cuestionan la soberanía de Dios. Se están preguntando cómo confiar en un Dios soberano cuando el mundo parece que se está decayendo y está sin control. Se preguntan si Dios tiene en realidad un propósito en el mundo, o si está preocupado por lo que a mí o a mi familia nos está pasando, si está el mundo realmente bajo el control de Dios o es que en realidad está bajo el control del maligno. Todas estas preguntas, hermanos, son formuladas bajo un desconocimiento, rechazo de la soberanía de Dios, rechazo incluso voluntario. Hay corrientes de pensamiento, hermanos, que afirman creer en un Dios creador. Y los que han tenido oportunidad de ver comentarios en redes y demás, hay corrientes de pensamiento que afirman creer en el Dios creador, pero que éste ha abandonado a las criaturas a su suerte. Lo creen y hasta lo difunden. En un Dios que solo fue un agente creador, pero abandonó la creación porque estaba tan perdida que no tenía remedio, o la abandonó, que ya no tiene ninguna intervención o influencia en la creación. Pero nosotros, hermanos, en verdad, en la verdad de la palabra de Dios, nosotros reconocemos que todo evento o circunstancia que enfrentamos, ya sea que parezcan buenas o malas, grandes o pequeñas, tienen el control soberano de Dios. Nosotros creemos en el único Dios vivo, verdadero, que cuida, provee y sustenta a su creación, no la deja al abandono. Si Dios
solamente controlara lo que es bueno o grande a nuestro criterio, Él no tendría control de nada. Si lo pensamos bien, la propagación de un virus invisible a la vista humana desde una ciudad en China provocó una pandemia de muerte y ruina para millones. Cambió la historia del mundo reciente. Y aunque muchos pudieran pensar que esto escapa de las manos de Dios, e inclusive hay gente que al extremo quiere extraer a Dios de su intervención en estos acontecimientos para defender su honor, que eso también es una posición al extremo incorrecta. Dios, hermanos, está en control de todas las cosas, y aunque no la entendamos, sus propósitos son superiores a nuestro entendimiento. Tiene un propósito, y eso debemos creer. Aunque no entendamos, hermanos, por qué Dios permite que ocurran ciertas cosas, nosotros podemos confiar en Él. Es a menudo durante ese tiempo, hermanos, de incertidumbre, cuando Dios nos asombra de la forma en que Él va a actuar. Y recordamos aquel pasaje de otro mensaje que tuvimos anteriormente, Romanos 8:28, que dice: y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito soberano son, la palabra soberano no está allí, pero es conforme a su propósito son llamados. Es un propósito soberano. ¿Cuál es ese propósito? Como vimos en ese mensaje, ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Nosotros estamos la iglesia, estamos en este mundo representando corporalmente a Cristo. Debemos padecer lo que Él padeció. Todas las cosas, todo ese sufrimiento nos ayuda a bien, porque todo eso va encaminado al propósito soberano de Dios. Dios es soberano, hermanos, en nuestras vidas, pero tenemos la responsabilidad de obedecerle. Eso también debe estar muy claro. Es soberano, pero nosotros somos responsables en obedecerle. Es a través de esa obediencia que Dios entonces llevará a cabo su plan perfecto para nuestras vidas. Si Dios es absolutamente soberano de todo, entonces nosotros somos totalmente responsables en todo delante de Él. No fuese de otra manera si Dios solo fuera responsable de ciertas cosas. Él es absolutamente soberano en todo y nosotros totalmente responsables delante de Él. Dios nos manda a la obediencia y no precisamente en el cumplimiento de mandatos o ordenanzas puntuales que están en la palabra. Toda la palabra es un mandato. Toda la palabra es un mandato y debe ser obedecida. Obediencia, hermanos, entonces, más que el cumplimiento de estos mandatos, es vivir conforme a la verdad. Eso es obediencia. Vivir conforme a la verdad. Ahora, hermanos, este tema de la responsabilidad y la soberanía, pudiéramos verlo en un ejemplo muy claro que está en la Biblia. Y no sé si algunos de ustedes habrá tenido la oportunidad de ver lo que está en Isaías 10. Dios escoge al pueblo, Dios escoge a Asiria como vara o instrumento de su juicio contra Judá, que era rebelde a Dios, y Él escoge a Asiria para ser un instrumento de juicio, de su ira contra este pueblo rebelde. Y este pueblo rebelde, siendo azotado por los asirios, es el pueblo, los asirios pensaban que ellos hacían todo conforme, ni siquiera tenían idea que estaban siendo instrumentos de la ira de Dios. Ellos hacían todo conforme a su deseo, que era hacer la destrucción y la toma del pueblo de Judá, y no solo de Judá, sino de otras poblaciones vecinas. Pero ellos no tenían idea que estaban siendo instrumentos de Dios. En la misma palabra de Dios sale que Él declara que Asiria es instrumento de su ira. Pero además, el haber sido declarado por Dios como el instrumento de su ira, en la misma palabra también está declarado que no le exime de la responsabilidad de su maldad, y Dios también decreta el castigo a Asiria.
Es algo complicado de entender porque siendo instrumento de Dios, ¿cómo puedo ser también objeto de castigo? Pues tú eres responsable. Ellos hacían lo que ellos querían y la maldad estaba en su corazón. Dios utiliza esa circunstancia para su propósito, pero cada quien es responsable de sus actos. La escritura es clara, hermanos, en cuanto a que serán responsables los asirios, y eso lo pueden ver en el versículo 12 de Isaías 10. Si tienen la oportunidad de leer ese pasaje, es muy interesante. El hecho de que Dios haya terminado de usar a Asiria como instrumento de su furia, es ahí cuando el Señor entonces completó su castigo contra ellos. Recuerdo hace poco tuve un estudio con un hermanito, y él me comentaba, porque había leído esta porción de la palabra, si en realidad esto se refería al problema que estaba ocurriendo en Siria hace poco. Pero pues le comentaba desde el punto de vista pues, histórico y ya también un poco más, que pues esto ya se había cumplido, ya el castigo de Dios a Siria se había cumplido, el que se refería a esta porción del pasaje. Hermanos, los asirios deseaban hacer lo que estaban haciendo, y Dios en su soberanía utiliza la maldad de este pueblo como vara de juicio, pero no los exime a ellos de responsabilidad, y luego de cumplir su propósito divino, ellos son castigados. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. En conclusión, hermanos, Dios es soberano porque tiene todo el poder, nada se opone a su voluntad, pero nosotros también debemos tener en cuenta y siempre en nuestro corazón que Él ejerce su soberanía también en amor, misericordia, gracia y fidelidad. El ejercicio de su soberanía no se aparta de sus atributos también piadosos. Dios ha creado, hermano, y esta es una reflexión también para finalizar, todas las cosas, y cuando nosotros le prestamos atención a todas las cosas que Dios ha creado, esas cosas nos pueden enseñar mucho de Él, porque cada una de ellas, siendo parte de su creación, tiene algo del Creador. Eso es algo que ustedes lo ven en la vida cotidiana. Si usted hace un dibujo, esos trazos, usted identifica sus propios trazos en una creación suya, o en una masilla, o en algo, lo que usted haga, usted identifica algo propio en él. Y en la creación nosotros podemos identificar y conocer más a Dios. Usted, por ejemplo, ha visto el amanecer, es hermoso. Dios lo hizo, Él es hermoso. Usted ha escuchado los truenos, son poderosos, Dios los hizo y Él es poderoso. Su fruta favorita, le gustan las frutas dulces, son buenas, saben bien, Dios las hizo, Dios es bueno. ¿No es maravilloso recibir el abrazo de un ser que te ama? Dios es amor, Dios te ama. Dios ejerce su soberanía en la manifestación de todas esas cosas también. Dios es bueno. Dios te hizo, tú le perteneces a Dios, Dios es tu gobernante, Dios es tu soberano. Vive en obediencia, hermano, su verdad, y llegarás a disfrutar el gozo de su soberanía. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Él hace todo cuanto Él quiere hacer, porque todo cuanto Él quiere hacer es bueno. Que el Señor les bendiga.